Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. Hoy 10 de octubre. El devocional de hoy se titula La ira de Dios en acción en la sociedad. Y el texto que vamos a leer es Romanos 1:28 y dice así: Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 1, a partir del verso 18, nos comienza a mostrar cómo el hombre se comenzó a oponer a Dios al no darle gracias, al no darle gloria, y cayó en su propia destrucción. El mismo Dios lo entrega a sus elecciones, a sus decisiones, y entonces el hombre se comienza a autodestruir. Aquí dice, ¿no?, que una de las cosas que ocurrió es que el Señor los entregó a una mente reprobada. O sea, los dejó convertirse en necios, los dejó convertirse en tontos para hacer cosas que no convienen. ¿Que no le convienen a quién? Que no le convienen al mismo hombre. El hombre se autodestruyó al dejar a Dios. Y aquí vemos la ira de Dios expresada. El Señor no detuvo al hombre de su error, porque el hombre había elegido el error como un camino en la vida. No era simplemente una equivocación, era una elección consciente. Y entonces el Señor permitió que esa elección destruya al ser humano. ¿Está bien, no? Y de esto queremos hablar, y de esto queremos, ¿no?, como enterarnos hoy. Hay personas que viven la vida pensando en que todo lo que nos pasa, todo lo que le pasa al ser humano, es, ¿no?, una injusticia. Es injusto que nos vaya mal. Somos buenos. ¿Por qué las cosas en la vida son tan duras, tan difíciles? Nunca nos enteramos que nosotros mismos provocamos esas dificultades, que nosotros mismos las elegimos. Pensamos que es Dios el que es injusto y el que permite que suframos siendo tan buenos, ¿no? Y no es así. Y el apóstol Pablo nos dice que no es así y hoy debiéramos poder aceptarlo, si es que todavía estamos luchando con esa idea. Pero bueno, para entrar en el devocional vamos a leer a MacArthur, como siempre, y MacArthur dice esto. Dice: el apóstol Pablo describe la ira de Dios en Romanos 1 y es muy específico, muy específico. Por ejemplo, dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Se acuerdan? Esto lo leímos ayer. Hablábamos de cómo el hombre se inclinó a la idolatría, dejando de lado a Dios. ¿Está bien, no? Pablo repite la misma idea en el versículo 26. Dice: Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y en el 28 otra vez: Dios los entregó a una mente reprobada. Fíjense que repite varias veces el apóstol esto de Dios los entregó. Es como decir, el Señor los soltó. El Señor les permitió que ellos se pierdan en el error. El Señor no provocó el error, el Señor no provocó la destrucción, sino permitió que ocurriera una destrucción que el hombre estaba eligiendo. Está bien, ¿no? Recuerden esto. No es Dios el autor del pecado, es el hombre el autor del pecado y por lo tanto el autor de su destrucción. Cualquiera de nosotros puede ver cómo el ser humano va caminando con grandes pasos a esta destrucción. Como cada vez vemos personas que cometen crímenes más atroces y más terribles. Cómo provocamos dolor inimaginable a aquellas personas a quienes debiéramos amar. Cómo las familias se destruyen a sí mismas. Parece como que no razonamos correctamente. Elegimos constantemente lo que nos hace mal.
¿Por qué es esto? ¿Por qué te parece que es esto? Bueno, es porque la ira de Dios se reveló de esta manera, entregando al hombre a su propio pecado, abandonándolos a aquello que ellos mismos eligieron. El Señor los abandona a lo que les gusta. Bueno, a ustedes les encanta la inmundicia. Listo. Caigan en manos de la inmundicia. Ustedes aman las pasiones vergonzosas. Bueno, el Señor los entrega a esas pasiones. ¿Está bien, no? Y por eso las perversiones de toda clase comienzan a gobernar al ser humano. Porque el ser humano las eligió. Si Satanás hoy nos está gobernando, si Él es el que parece tener toda la autoridad sobre nuestras vidas, es porque se lo permitimos. Porque le dijimos que sí a Él y le dijimos que no a Dios. Vieron que algunos dicen, ¿por qué, Señor, no haces nada para ayudarme? La pregunta es, ¿algún día decidiste por Dios? ¿En algún momento tomaste decisiones por Dios? ¿Por qué pensás que el Señor va a entrometerse en tu vida para salvarte de algo que vos mismo elegiste? No va a ser así. No va a ser así. Nosotros pensamos que, bueno, como Dios es Dios y sabe que nosotros somos bastante pavos, el Señor tendría que evitarnos un poco de dolor y sobreprotegernos. Como hacen algunas mamás con sus hijos, ¿vieron? Ven al hijo cometer un error, dicen, bueno, yo sé que no puede, yo sé que no le da, así que lo voy a ayudar. Y hacen lo que debiera hacer su hijo, ¿está bien, no? Y le evitan el dolor. Por supuesto, esto agrava la situación porque ese chico, ese muchacho, estoy poniendo solo un ejemplo, esto puede ser una chica, una muchacha, o tal vez encuentres otro tipo de casos, pero esa persona nunca aprende por sí misma a tomar buenas decisiones. Siempre comete errores y espera que alguien lo salve. El Señor no es un Dios sobreprotector y no nos va a salvar de aquello que nosotros mismos elegimos. ¿Está bien, no? Ahora, lo peor es que hay un paso más en la decadencia y esto se describe en el versículo 28. Y es que el Señor nos entregó a una mente reprobada. Y la palabra griega traducida como reprobada es adóquimos y significa que la mente se vuelve inútil, se vuelve despreciada y desaprobada. Es una mente espiritualmente inútil, moralmente incapaz de hacer un juicio correcto. Y cuando una sociedad ha llegado tan lejos, ya no hay vuelta atrás. Por eso vemos a gente haciendo cosas que parecen totalmente descabelladas. No sé si te ha pasado alguna vez de leer alguna noticia y escandalizarte, horrorizarte y pensar cómo alguien puede hacer esto, cómo alguien puede violar a un ser amado, cómo alguien puede asesinar a un ser amado, cómo alguien puede ser tan violento e infringir dolor a gente que no ha hecho nada para merecer eso. ¿Por qué nos pasa esto? Bueno, porque nuestra mente está arruinada. No tenemos la capacidad de poder evaluar lo que estamos haciendo y darnos cuenta que esto está totalmente errado. No sé, alguna vez vos mismo te has sentido así. Te has sentido como incapaz de hacer algo bien hecho. No sé, alguna vez sentiste que siempre tomás malas decisiones. Bueno, esto, por supuesto que se puede corregir, pero hay que volver al Señor a quien hemos dejado. El Señor hace todas las cosas nuevas, pero ahora nosotros también tenemos que cambiar el camino y elegir a Dios. Si seguimos como tratando de alejarnos de Él, lo único que vamos a hacer es encontrar más error y más dolor en la vida. ¿Está bien, no? Todos sabemos que la sociedad ha llegado a un punto de no retorno. Y por eso el Señor promete un día hacer todo de nuevo y destruir lo que está y condenar a los pecadores
y destruir a todos los que se oponen, y salvar solamente a aquellos que puedan volver sus ojos a Él y mirar a Cristo Jesús, a quien el Padre envió para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. El apóstol Pedro dice, ustedes recibieron una vana manera de vivir de vuestros padres y tienen que ser rescatados de ella. Y no está hablando solamente de tu papito y de tu mamita, está hablando de nuestros antepasados. Hemos aprendido a hacer las cosas mal. Hemos entendido mal la vida, ya de entrada. Y solo Cristo Jesús puede rescatarnos de allí. Está bien, ¿no? Porque las Escrituras dicen que cuando una sociedad desciende hasta ese punto, dando su aprobación al pecado, a pesar de saber que tales pecados lo destruyen al hombre y destruyen a la sociedad y condenan al individuo, todo sentimiento de culpa está erradicado y por tanto toda oportunidad de corregir la vida. Por esto solo Cristo nos puede salvar, porque nosotros ya hemos perdido toda oportunidad de salvación, porque ni siquiera nos damos cuenta que estamos mal. Si una persona se enferma con una enfermedad mortal, pero nunca se entera de que está enfermo, nunca va a ir a buscar al médico. Y por tanto, la enfermedad lo va a matar. Y lo va a matar porque esa persona nunca jamás tuvo ni siquiera la oportunidad de luchar contra la enfermedad. No se enteró de que estaba allí. Es Cristo el que nos abre los ojos. Es el Señor el que puede decirnos que estamos en un camino de destrucción y que debemos mirarle a Él para ser salvos. Por eso predicamos el Evangelio. ¿Se entiende? Hoy prediquémonos el Evangelio a nosotros mismos. Si es que en algún momento nos hemos dado cuenta de que la ira de Dios también nos ha tocado, nos ha entregado al error. ¿Alguna vez te diste cuenta que caíste en tus propios errores, errores que elegiste? Y esta es la pregunta, ¿no? ¿Has observado alguna vez la ira de Dios en acción en tu vida o en la vida de alguna otra persona? ¿Lo has visto? Así como lo hablamos. ¿Has visto a gente elegir su propia destrucción? Bueno, te dejo con esta pregunta y te mando un saludo. El devocional de hoy es duro, es difícil, pero es necesario, porque solo entendiendo el problema podemos buscar la solución, y la solución es Cristo Jesús. Te mando un abrazo. Dios te bendiga.